Les pido que por favor abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 6 y vamos a ver los versículos del 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13 es precisamente el Padre Nuestro o la oración del Señor, también como se le conoce. Les recuerdo que habíamos estudiado los primeros 2 versículos y hoy vamos a estudiar los últimos 3 versículos. Así es que una vez encontremos el texto, les voy a agradecer con todo mi corazón que nos pongamos de pie en reverencia a las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Estas son palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y les expliqué cómo la intención de Jesús no es que repitamos una oración de memoria, sino que tengamos un modelo perfecto de oración. Es literalmente un bosquejo de oración con los puntos a tratar. El problema cuando repetimos cosas de memoria es que perdemos el sentido. Y la intención de Jesús al darnos este modelo es darnos el esquema de cómo orar. Ahora, vemos que los primeros 2 versículos tratan de la gloria de Dios, y es lo que ya estudiamos, Padre nuestro. Y aprendimos también que nos acercamos a Él relacionalmente como sus hijos, y que solamente Él puede tener el título de Padre espiritual, solamente Él puede ser el Padre celestial, y que a ningún otro hombre sobre esta tierra le digamos Padre. ¿Se acuerdan ustedes que estudiamos eso? Me refiero a Padre espiritual. Ahora, por otro lado, dice que estás en los cielos, y vimos que estás en los cielos no significa distancia o lejanía. Que estás en los cielos significa grandeza, significa soberanía, significa poder. Y luego cuando decimos santificado sea tu nombre, significa adorarle en espíritu y en verdad. Recordemos que el Padre está buscando los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y a quién estamos orando? Al Padre, muy bien. Por ende, Él quiere que seamos adoradores. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos adorando a Dios. Cuando decimos venga a tu reino, eso quiere decir que es un reino que no es de este mundo y que está siendo establecido. Y nosotros nos presentamos ante Dios como sus súbditos. Aquí estamos, Dios, estoy para servirte. Soy un soldado de Jesucristo para establecer tu reino sobre esta tierra. Y luego oras su agenda primero. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tú tienes una voluntad en el cielo y una voluntad en la tierra. Dios, mi agenda no es más importante que la tuya. Mi agenda puede ser cambiada, mi agenda puede ser eliminada. Voy a tomar tu agenda. Quiero cumplir con tu propósito. Y eso significa quiero ser tu siervo, quiero servirte, quiero ser tu sierva, en el caso de las mujeres. Y una vez que has presentado esto, ahora sí vienen tus necesidades y las mías. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya que he orado por tu reino y he buscado tu reino primeramente, Jesús dijo también, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Muy bien, oré por tu reino, ahora te pido mi pan. Y luego sigue diciendo, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La segunda necesidad que tenemos es perdón de pecados. La tercera necesidad dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esta es la porción más difícil de explicar. Vamos a explicarla hasta que lleguemos allí durante el sermón. Y luego volvemos a darle gloria, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Regresamos a adorarle nuevamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, tu palabra jamás regresa vacía. Cumple con todo el propósito por el cual tú la has enviado. Es lo que escribió el profeta Isaías.
Pero también el profeta Isaías dijo, ay de mí, hombre de labios inmundos. ¿Quién soy yo para hablar de parte de Dios? Y es lo mismo que yo digo hoy. Ay de mí, hombre de labios inmundos. Si no fuera por tu cruz, no podría predicar tu palabra. Si no fuera por tu sangre vertida, no podría predicar tu palabra. Yo repito las mismas palabras que Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo no. Si no hablo tu palabra, de nada sirve. Te pido, Señor, que aún a pesar de mí, tú edifiques a tu pueblo. Que esta predicación, más allá de información, sea transformación a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Muy bien, hoy vamos a analizar entonces la segunda parte que se refiere a nuestras necesidades. Y quiero empezar por la primera frase que Jesús dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y quiero explicar primeramente la palabra pan en la Biblia y luego quiero explicar el símbolo de pan. Se los pongo de esta manera. Quiero explicar primeramente lo que es la palabra pan en el contexto bíblico y luego quiero enseñarles lo que es la simbología del pan en las Sagradas Escrituras. La palabra pan en el Antiguo Testamento es lechem. Se transcribe de esta manera, lechem. En el contexto del Nuevo Testamento es la palabra artos. Y les va a parecer un poco fuerte lo que voy a decir, pero tenemos palabras en español que vienen del griego, y cuando uno usa una palabra que está en el diccionario, que es hartar, perdón, suena fuerte, pero uno dice, me harté, viene de hartos, que es pan en griego. Y esta es la palabra que Jesús usa en el Padre Nuestro, hartos. Ambas palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lechem y hartos, en su traducción específica o en su sentido específico, significan pan, pero tienen también un sentido general. El sentido general es alimento. Y pasa lo mismo en español. Cuando decimos, tengo que trabajar para buscar el pan de mis hijos, estamos hablando no solamente de pan específicamente, sino en general de alimentos. Ahora, entendiendo esto, quiero que veamos que el pan está lleno de simbología en la Biblia. No solamente se refiere al pan físico, al pan material. Y de hecho, el pan significa mucho para nuestra fe. El pan está considerado también en ciertos segmentos de la Biblia como sagrado. Como puede ser simplemente algo que nos alimente, también significa muchas cosas en la Biblia. Y entre los significados de la Biblia, yo podría hacer una serie solo que se llamara pan, por ejemplo. Pero voy a exponerles los 4 principales significados del pan y qué representa el decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades físicas? Todos necesitamos comer todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Algunos se nos va la mano, se nota, pero... La cosa es que todos tenemos necesidades físicas, pero también todos tenemos necesidades espirituales. ¿Les parece eso? ¿De qué sirve satisfacer nuestras necesidades físicas si estamos vacíos espiritualmente? Entonces, tenemos que entender bien qué significa pedirle su provisión a Dios de pan. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El primer símbolo del pan es en la mesa del Señor. La mesa del Señor, esta es la comunión, la Santa Cena.
cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, reunió a sus discípulos en la mesa, partió el pan y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, la comunión tiene varios propósitos de parte de Dios. Primero, que tengamos memoria de su sacrificio por nosotros. Segundo, que tengamos comunión con Él. Y tercero, que tengamos comunión con nuestros hermanos. Recordemos que en la oración de Juan 17, Jesús dice: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Padre, que sean uno con nosotros, pero también uno entre ellos. Y estoy parafraseando esta oración, que es la oración más larga registrada en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero que entendamos esto. El partir el pan significa mucho. Y Jesús es ese pan partido para nuestra salvación. Y la comunión en la iglesia primitiva era una práctica un poco distinta en cuanto a su frecuencia de cómo nosotros la celebramos. Nosotros tenemos la Santa Cena o la comunión, o partimos el pan, cada primer domingo de mes. Pero estamos hablando de que en la iglesia primitiva todos los días tenían Santa Cena. Todos los días partían el pan. Y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes. Por favor, repitan conmigo: unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Y eso era cada día. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Luego en 1 Corintios 10, 17 el apóstol Pablo dice: aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan. Con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. ¿Pueden repetir conmigo? ¿Somos un solo cuerpo? Vean los dos factores en partir el pan: unánimes y un solo cuerpo. Ahora, hay algo bien importante de ver, y es que el cuerpo de Jesús fue partido. Él mismo lo partió. Él dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que ustedes sean un cuerpo ahora unido. Y Él llora para que nosotros riamos, Él sufre para que nosotros estemos gozosos. Él carga nuestros pecados en la cruz para que nosotros estemos limpios. Y Él es partido para que nosotros seamos unidos. Y es mucho el significado de el pan sobre la mesa del Señor. Y es literalmente pedirle a Dios: Dios, te agradezco por ser mi provisión eterna para salvación y por haber aderezado esta mesa, aún en presencia de mis angustiadores, como lo había profetizado 1000 años antes David. Pero también te agradezco por esta comunión contigo y por esta comunión con mis hermanos. De hecho, pan en la Biblia simboliza lo vital para subsistir. Y te digo una cosa: no puedes subsistir sin tu relación con Dios. Y tampoco puedes subsistir sin tu relación con una comunidad de fe. Por ende, cuando tú dices el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, también significa la comunión con Dios y con tus hermanos, que es una necesidad espiritual completamente vital. Por otro lado, Jesús hace 7 declaraciones en el Evangelio según San Juan, refiriéndose a sí mismo como el yo soy. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés tiene la aparición de Dios en la zarza ardiente? Dios le dice su nombre y le dice: yo soy el que soy. Y Jesús en el Evangelio de Juan, dice 7 veces yo soy, y se refiere a algo. Él dice, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ejemplo, dice yo soy la puerta. Por otro lado, dice yo soy el buen pastor. Y una de esas 7 declaraciones es cuando él dice: yo soy el pan de vida. Así es que no solamente es el pan de la provisión para salvación, que es partido por nosotros, sino que él dice: yo soy el pan que ustedes necesitan para realmente tener vida.
Y Él dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Ahora, déjenme ponerlos en el contexto de cuando Jesús dijo estas palabras. Jesús había estado el día anterior en Betsaida, y en Betsaida había multiplicado 5 panes y 2 peces, y había alimentado a 5,000 personas, o más incluso, porque se censaban solamente hombres, más mujeres y niños. Muchos teólogos y biblistas piensan que eran más de 10,000 personas. Ahora, Jesús había alimentado a esta multitud, y esta multitud, cuando vieron a Jesús proveerles tanto, como no había bolsa solidaria ni bolsa segura, y solamente impuestos del Imperio Romano, dijeron, queremos que sea nuestro rey. Y Jesús literalmente se fue huyendo de la multitud a un monte. Los discípulos se embarcaron de noche para ir de Betsaida a través del lago de Galilea a Capernaum. Y Jesús se quedó escondido en el monte. Ya entrada la madrugada, Jesús llega a la orilla, ve que no está la barca ni sus discípulos, y dice, ¿y ahora cómo me voy? A pie, y se fue caminando sobre el agua. Y es en medio del mar que se encuentra, se dice mar de Galilea, porque la misma palabra griega significa mar y lago, pero es realmente naturalmente un lago, y se va caminando sobre el mar de Galilea, o lago de Galilea, y se encuentra con sus discípulos en medio del lago. Pedro camina sobre el mar, después Jesús lo rescata, llegan a Capernaum. Al día siguiente, la multitud que había sido alimentada en Betsaida persigue a Jesús y dicen, si no está acá, tiene que estar en Capernaum, porque Jesús vivía en Capernaum, en la casa de Pedro. Entonces van por más pan. Y Jesús les dice, ustedes vienen a buscar más pan físico, pero se están perdiendo lo mejor de mí. Y es que no solamente doy pan físico, yo soy el pan de vida. Y Jesús dice estas palabras en Juan 6, 33, 35, y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y más adelante les dice, si ustedes realmente quieren tener parte conmigo, cómanme a mí y bébanme a mí. Coman de mi carne y beban de mi sangre y van a tener salvación. Porque si no comen de mi carne y no beben de mi sangre, no van a ser salvos. Hay algo superior en mí. Y es que no solamente doy pan físico, yo soy el pan de vida, es lo que Jesús dice. Ahora, ¿saben qué pasó con esa predicación de Jesús? Como ellos querían pan físico, lo abandonaron, se fueron. Solo se quedaron sus discípulos. Y Jesús se volteó a sus discípulos y les dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Y es donde Pedro dice, ¿a quién? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, vean, pan de vida, palabras de vida eterna. Hay una asociación muy fuerte con esto. Pan de vida, palabras de vida eterna. Porque Jesús también es presentado por Juan como el verbo hecho carne. Jesús dice en Juan 6, aquellos que querían más pan físico, les dice, cómanme a mí, coman de mi carne. También en la mesa del Señor decimos, este es el cuerpo de Cristo que por nosotros ha sido partido. Muy bien, ahora Él dice, yo soy el pan de vida, coman de mi carne. Ahora, si Él es el verbo hecho carne, quiero explicarles que esa palabra verbo está traducida de una forma un poco distinta por Reina Valera, porque la palabra que está escrita en el original es la palabra logos, que significa efectivamente palabra. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús es la palabra hecha carne. Y en un sentido, cuando Él dice, coman de mi carne, ¿saben qué está diciendo? Coman la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios está
ejemplificada en la Biblia y enseñada en la Biblia como nuestro alimento y nuestro sustento físico. Perdón, espiritual, nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios, el alimento espiritual. La importancia del alimento que proviene de la palabra de Dios es superior al alimento físico. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios dice a través del profeta Amós: yo soy el Dios de Israel, y les aseguro que vienen días en que haré que sientan hambre. Tendrán hambre, pero no de pan. Tendrán sed, pero no de agua. Tendrán hambre de oír mi palabra. Y en el contexto del Nuevo Testamento, cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto, Satanás le dice: si eres realmente el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús responde lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ende, cuando nosotros decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos refiriéndonos al mismo Jesús. Jesús, te necesito hoy. Jesús, necesito mi comunión contigo, necesito la comunión con tu cuerpo, que son mis hermanos, porque tú fuiste partido para hoy formar un cuerpo unido. Y no solamente esto, Jesús, solo tú eres mi pan de vida. Solo tú eres mi pan de vida. Solo tú me das salvación. Quiero comer de tu carne y beber de tu sangre. Señor Jesús, comer de tu carne, si tú eres la palabra hecha carne, significa alimentarme de tu palabra que es viva y eficaz. De tu palabra que es espíritu y que es vida. Por ende, necesito el sustento para que mi fe crezca. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y si me dejan explicarles algo de nuestro contexto, es que ahora también la fe es por el leer la palabra de Dios. Porque cuando Pablo escribe a los romanos que la fe es por el oír la palabra de Dios, no estaba editada la Biblia. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo en cada paso que los santos de la iglesia primitiva daban. El Antiguo Testamento era limitado a las sinagogas, en rollos complejos. No cualquiera podía leerlos. Pero ahora tú y yo tenemos una gran ventaja. Y es que podemos comer todos los días de este sustento espiritual, que es la palabra de Dios, leerla, estudiarla. Ahora, una vez que hemos visto que Dios quiere satisfacer nuestras necesidades espirituales también, ahora vienen las físicas, las materiales, y el pan aparece en la Biblia como sustento físico, la comida diaria. Y les expliqué cómo esta palabra hartos que Jesús usa significa específicamente pan, y en el sentido general alimento. Y veamos cómo lo traduce la traducción en lenguaje actual. Dice de ese mismo versículo: danos la comida que necesitamos hoy. Es literalmente eso lo que pedimos. Dios, danos el sustento de hoy. Danos el sustento a mi esposa y a mis hijos. Danos el sustento a nuestra familia que necesitamos hoy. Y es interesante que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se preocupa por el día a día. Mira estas palabras maravillosas del mejor sermón predicado, que es el Sermón del Monte, en labios del mismo Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, o así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, vean el listado de 3 cosas: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, y vean quién, Padre Celestial. ¿Y cómo es que oramos nosotros? Padre nuestro. O sea que el Padre sabe las necesidades que tenemos. Dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso, al orar, el modelo perfecto de oración es decir, primero venga tu reino, y después el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque es una añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Por eso en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así es que presentamos a Dios nuestra necesidad de provisión, tanto espiritual, provisión de salvación, como provisión física. Lo segundo que Jesús dice es que al orar lo hagamos así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Primero era nuestra necesidad de provisión, ahora es nuestra necesidad de perdón. Y hay 5 palabras griegas para perdón en el Nuevo Testamento. Y es bien importante poderlas entender. Estas 5 palabras griegas nos dan el panorama de nuestra necesidad de tener un Salvador, alguien que sea la propiciación y la expiación para nuestra salvación. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir, dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. De hecho, se llama Jesús porque Él es el que perdona pecados. Y quiero explicarles hoy por qué cuando oramos pedimos perdón por nuestros pecados, y también deja implícito que nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo. Pero hay 5 palabras que tenemos que entender bien en el Nuevo Testamento para pecado, y amartía es la más común. Esta palabra amartía significa errar en el blanco y aparece generalmente en la Biblia traducida como pecado. Pero no es la única palabra para pecado, aunque sí es la más usada o la que más aparece. Lucas registra el Padre Nuestro y vemos que mientras que Mateo pone y perdónanos nuestras deudas, Lucas pone y perdónanos nuestra amartía, nuestros pecados. Podemos verlo en pantallas. Lucas 11, 4a dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora, vemos que mientras Mateo registra deudas, Lucas registra pecados, pero son prácticamente palabras sinónimas en el griego. Ahora, otra palabra para pecado es la palabra parábasis. Parábasis. Parábasis se transcribe así y es una palabra compuesta de 2 palabras. La primera palabra es pará, y si ustedes se acuerdan, tenemos varias palabras que empiezan con pará, con el prefijo pará. Por ejemplo, tenemos la palabra parábolas. ¿Se acuerdan ustedes? Pará significa al lado. Por ejemplo, la palabra parábola, ¿ven ustedes que en español tenemos la palabra bola? Me refiero a una pelota. Bola es lanzar. Y cuando decimos parábola es lanzar al lado. Lo que hacía Jesús con las parábolas era lanzar una historia al lado de una verdad para revelar una verdad. Lanzar al lado es lo que significa parábola. Ahora aquí vemos pará, que es lo mismo, lado, pero basis significa ir o caminar. Esto literalmente es traspasar. Es cuando traspaso la línea entre el bien y el mal. Y cuando del bien lo que hago es ir al otro lado. Paso del bien a el mal. Eso es pecado. Es traspasar su sentido literal, y en la Biblia regularmente está traducida esta palabra como transgresión.
transgresión. Ahora, hay otra palabra para pecado también, que es la palabra paráptoma. Nuevamente tenemos el mismo prefijo, para, y luego la palabra ptoma. Se transcribe así, paráptoma. Nuevamente, dos palabras. Es una palabra compuesta. Para, dijimos que es al lado. Y ptoma significa caída. Es como caer del otro lado. Literalmente tiene que ver con deslizarse del otro lado. Mientras que parábasis es caminar al otro lado, paráptoma es deslizarse al otro lado. Es como resbalar hacia el lado equivocado, hacia el lado del mal. Y esta palabra paráptoma está traducida como ofensa. Y vean lo interesante, porque parábasis es como cuando intencionalmente, parábasis es cuando intencionalmente camino del otro lado. Y paráptoma es cuando resbalé y caí del otro lado. Es un poco distinto, pero termina en el mismo lugar. La paga del pecado es muerte. Ahora, esta se traduce como ofensa, y Jesús usa esta palabra, paráptoma, para explicar el Padre Nuestro. Jesús enseña el Padre Nuestro y después dice estas palabras. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, esa es la palabra paráptoma. Si perdonáis a los hombres sus deslices, sus resbalones, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, la cuarta palabra para pecado es la palabra anomía. Anomía se transcribe de esta manera, y cada vez que una palabra griega empieza con A, con el prefijo A, se pone sin. Significa que es sin, y nomía viene de nomos, que es ley. Anomía es sin ley. Por ende, anomía es cometer una ilegalidad. Es un acto de ilegalidad para con la ley de Dios y con la ley de los hombres. Y esta palabra anomía se traduce generalmente como iniquidad. Por último, está la palabra que Jesús usa dentro del registro del Padre Nuestro que hace Mateo. Y es ofílema. Ofílema, y se transcribe de esta manera. Ofeílema, y lo que significa ofílema es simplemente deuda. Deuda es todo aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Y recordemos que pecamos por no hacer lo que Dios quiere que hagamos y por hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Es el pecado de comisión y omisión, como se les conoce comúnmente. Ahora, esto nos da el panorama de cómo debemos de acercarnos a Dios para pedir perdón. Señor, te pido perdón por mis pecados, por errar en el blanco. Señor, te pido perdón por traspasar la línea entre el bien y el mal, por caminar al otro lado, donde no debí de ir. Te pido perdón por mis resbalones y deslices, por las ofensas que he cometido. Te pido perdón por no haber cumplido con tu ley y con la ley de los hombres,
por mi iniquidad. Te pido perdón por las deudas que tengo contigo, por las deudas que tengo con mi hermano o mi hermana. Esto nos da un panorama de nuestra gran necesidad de perdón. No podemos subsistir sin el perdón de Dios. Ahora, Dios dice que su perdón está condicionado a la forma en la que nosotros perdonamos a nuestro prójimo. De hecho, Pedro se le acercó a Jesús y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, algunos quieren tomar esto literal y ponen 490 veces y a la 491 no te perdono. Como si esa persona que tiene que perdonar al prójimo nunca va a cometer otro pecado más para que Dios le perdone. Como que si nunca más va a necesitar el perdón de Dios. Ahora, ¿será esto un número fijo? Jesús estaba enseñando a sus discípulos y Lucas registra que Jesús dice estas palabras: si 7 veces al día tu hermano pecare contra ti y 7 veces al día te pide perdón, tú debes perdonar. ¿Saben cuánto es esto al año? 2.555 veces. ¿Saben qué significa eso? Perdonar sin límites. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos libres, que seamos libres. La falta de perdón es una atadura. La falta de perdón obstaculiza nuestra relación con el prójimo y por ende nuestra relación con Dios. Por eso llegamos en oración a decirle a Dios: perdona mis pecados, como también yo he aprendido a perdonar sin límite a mi prójimo. Ahora, recibir el perdón de Dios es una necesidad de todos. Juan escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo confieso mis pecados a Dios? Conversando con Él. Y toda conversación con Dios se llama oración. Por ende, les dije, el Padre Nuestro es un bosquejo, es un esquema. Le confieso a Dios mis pecados para recibir su perdón. Y por otro lado, yo entiendo que es difícil perdonar al prójimo. Por eso, de rodillas le decimos a Dios: ayúdame a perdonar a mi prójimo. Dame la fuerza. Tú, pon en mí el deseo de perdonar, Señor. Perdono a mi prójimo, porque tú me has perdonado a mí esta lista: pecados, transgresiones, ofensas, iniquidades y deudas. Por eso perdona a mi prójimo, Dios. Y te confieso mis pecados a ti. Lo tercero y último en cuanto a las necesidades es que Jesús dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Por favor, repitan conmigo: tentación. Muy bien. Esa palabra tentación es una palabra sumamente importante de entender, porque tiene dos sentidos completamente diferentes para nuestra cosmovisión como hispanoparlantes. Esa palabra que está traducida como tentación en el griego original, en el registro de Mateo, es pirasmos. Pirasmos se transcribe peirasmos. Y hay dos vertientes de significado para esta palabra. Una vertiente es tentación. Y la otra vertiente es prueba. ¿Cómo puede ser que una misma palabra signifique dos cosas tan distintas? Así es el griego koiné, es un griego antiguo que se dejó de hablar hace 1000 años, más o menos. La misma palabra que aparece ahí puede significar tentación o prueba. Repitan conmigo: tentación y ahora prueba.
vamos a ver primero lo que es tentación. Ahora, la traducción de Reina y Valera ponen, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, quiero aclararles que esa parte de la traducción de Reina y Valera no es de mi total agrado. Porque Dios no mete a alguien en tentación. La forma más correcta de traducirla la tienen otras versiones un poco más recientes. Y veamos, por ejemplo, palabra de Dios para todos. Dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Una cosa es que Dios te meta en tentación y otra cosa es que Dios te sostenga para que no caigas en tentación. Y el sentido de lo que Jesús dice ahí es que le pidamos a Dios que no caigamos en tentación, porque Dios no mete a nadie en tentación. Y eso lo aclara Rodillas de Camello, alias Jacobo, o Santiago. Por eso se llama así nuestra serie, ¿verdad? Rodillas de Camello, porque Santiago era uno de los personajes más importantes de oración en el Nuevo Testamento. Y Santiago dice, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Y esto quiero explicártelo. Todos los días, los cristianos tenemos 3 batallas. No importa cuál sea el título dentro de una iglesia, no importa cuál sea tu profesión o tu estatus social, todos los días los cristianos tenemos 3 batallas. La batalla en contra de nuestra carne, la batalla en contra del mundo y la batalla contra Satanás y sus demonios. Se los pongo de esta manera. La batalla adentro de mí, la batalla alrededor de mí y la batalla en contra de mí. ¿Cuál es la batalla adentro de mí? Mi carne, mis malos deseos, mi concupiscencia. Tengo que batallar todos los días con mi carne. Por ende, llego ante Dios y le digo, ayúdame a hoy volver a dominar mi carne, Señor. Y estos deseos los pongo a los pies de la cruz. Ayúdame a no caer en la tentación de mi carne. Pero por otro lado, estoy en un mundo caído. Y este mundo caído tiene una corriente, como lo define el apóstol. Y esa corriente lo que trata es de arrastrar. Entonces oro y le digo, Dios, no permitas que la corriente de este mundo me arrastre. Y por último, la batalla en contra mía, que es Satanás y sus demonios. Líbrame del maligno, Señor. Dame el poder en ti para resistir al diablo, para que huya de mí, porque eres más poderoso tú que el que está en el mundo. Y esa es la manera en la que oramos. Ahora, algo más es que esa palabra, que está traducida como tentación, también significa algo muy distinto y es prueba. Por eso la traducción en lenguaje actual lo pone de esta forma. Y cuando vengan las pruebas, vean que ya no ponen tentaciones, ponen pruebas. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y líbranos del poder del diablo. ¿Cuál es el poder del diablo? El mal, esa palabra griega poneros. Y esa palabra puede ser tanto mal como maligno. En otras palabras, así como Dios me libra de caer en las tentaciones, Dios me sostiene a la hora de la prueba. Y vemos 3 grupos de personas. Los que estamos saliendo de una prueba o acabamos de salir de una prueba, los que estamos en medio de la prueba y los que nos dirigimos a una prueba. Este mundo es un mundo caído y las pruebas siempre vendrán. Pero esta es la oración. Señor, cuando venga la prueba, que nunca nos alejemos de ti. Y ayúdanos a pelear con tu autoridad en contra del poder del maligno, que es el mal. Las pruebas son parte del propósito de Dios. Dios nos hace crecer y usa todo para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. A los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Pero el apóstol Pedro nos explica esto también. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve.
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Primero, oro por provisión. Y me recuerdo que soy más un ser espiritual que un ser material o físico. Esa es nuestra verdad. Somos más seres espirituales que físicos. Algunos piensan que son seres físicos con una vida espiritual. Y es al revés. Somos seres espirituales con una leve y corta y efímera vida física. Nuestras necesidades primarias son espirituales. Ayúdame, Señor, a recordar que cuando oro y digo el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, es déjame tener comunión contigo, partiendo el pan sobre tu mesa. Déjame tener comunión con tu cuerpo, ser uno solo con mis hermanos. Déjame, Señor, comer de ti, que eres mi pan de vida. Aliméntame tú, eres mi sustento. Señor, tú eres la palabra hecha carne y tú dijiste, coman de mi carne. Por ende, como tu palabra, Señor, me alimento de tu palabra, porque tú mismo dijiste que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y me sustento con tu palabra. Busco un lugar donde prediquen la sana doctrina, donde se hable verdaderamente de las Sagradas Escrituras. Aparte, oro, leo las Sagradas Escrituras para ser alimentado y sustentado. Y luego, Señor, aquí está mi necesidad física. Tengo hambre física, material. Mi proveedor no es el dinero. Mi proveedor ni siquiera es mi jefe. Mi proveedor tampoco es mi empleo. Mi proveedor es tú. Y nunca voy a darle la gloria de un pan sobre mi mesa a nadie más, ni siquiera a mis talentos y habilidades. Mi proveedor no es el dinero. ¿De qué le hubiera servido al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, en el desierto, ser millonarios? ¿Dónde iban a comprar el pan? Todo lo que podían hacer era ver hacia arriba y esperar a que el maná cayera. Nuestro proveedor no se llama Mamón, nuestro proveedor se llama Dios, el Padre nuestro. Y luego le digo, Dios, necesito tu perdón. Solo tú perdonas pecados. Tú eres el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Perdona mis pecados. Perdóname las veces que he errado en el blanco. Significa, tú me dijiste que tenía que lanzar la flecha hacia aquí y la lancé hacia otro lado. No hice lo que tú esperabas de mí. Perdóname por las veces que cometí una transgresión, Dios, cuando traspasé hacia el otro lado, cuando intencionalmente caminé del lado del bien hacia el lado del mal. Perdóname. De aquellas veces cuando fue un resbalón o un desliz, Dios, cuando terminé caído del otro lado donde no tenía que estar. Perdóname, Dios, las ofensas. Perdóname, Dios, las ilegalidades cometidas tanto para ti como para los hombres, que son las iniquidades. Perdóname, Dios, mis deudas. Y por eso Juan dice que tenemos que confesar nuestros pecados a Dios en oración. Pero mira el sentido de la oración. Le confieso mi pecado y luego le digo, no me permitas volver a caer en la tentación. Hay una secuencia en lo que se le dice a Dios. Dios, reconozco que pequé, hice esto, esto y esto. Pero ahora te pido que me ayudes a no volver a caer en tentación. Y que me ayudes a librar la batalla en contra de mí mismo, de mi carne, en contra del mundo y su corriente que me quiere arrastrar, en contra del enemigo que me ataca. Te pido, Dios, que cuando venga la prueba,
Cuando venga la prueba, porque vendrá, tarde o temprano vendrá. En el mundo tenéis aflicción. Y no es pesimismo, es la verdad. Estamos en un mundo caído. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que Dios, cuando venga la prueba, ayúdame a no apartarme de ti. Y dame en ti la fuerza y el poder a través de tu nombre, que es sobre todo nombre, para vencer y resistir al maligno. ¿Saben algo sumamente importante? Y es que la primera vez que la palabra pan aparece en la Biblia es dicha por Dios en la caída de Adán y Eva. Es cuando Él le dice a Adán, con el sudor de tu frente comerás del pan. Estamos en un mundo caído donde las cosas se complican. Es más difícil ahora obtener el pan que como lo fue en el huerto del Edén. Pero sabes una cosa, tenemos a un Dios que aun cuando estamos en un mundo caído está estableciendo un reino que no es de este mundo y podemos confiar en Él. Por otro lado, Jesús nace en Bet-Lehem, que significa casa de pan, y Él es el pan de vida, Él es nuestro sustento, Él es nuestro proveedor. Y el apóstol Pablo dice, si ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? ¿Saben qué significa esto? Si ya nos dio el pan de vida, podemos esperar confiadamente el pan físico, el pan material. Presentamos nuestra necesidad de perdón y luego nuestra necesidad de que Dios nos libre de la tentación y nos sostenga en medio de las pruebas para vencer al maligno. Pero luego volvemos a adorarle y le decimos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, Dios, todo esto que te he pedido, estoy seguro de que lo recibiré, porque no se lo he pedido a cualquiera. Primero he hablado con mi Padre Celestial, al único que sobre esta tierra llamo Padre Espiritual. Y por otro lado, tuyo es el poder para hacer todas las cosas, incluso más sobreabundantemente de lo que esperamos. Tuyo es el reino, tú eres el Rey soberano, tú eres el único digno de gloria por los siglos de los siglos, es decir, por toda la eternidad. Amén. Y amén significa así sea. Les invito a que nos pongamos de pie un momento, vamos a orar. Gracias Dios por hablarnos en esta hora. Hoy te decimos, Padre nuestro, nos acercamos como tus hijos, que estás en los cielos, un Dios grandioso, inmenso, poderoso, pero que a la vez está cercano. Santificado sea tu nombre, te adoramos en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores. Por eso empezamos por adorarte. Venga tu reino, Señor, somos tus súbditos. Estamos aquí para establecer tu reino. Somos tus soldados, Jesucristo. Somos valientes para establecer tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, hoy te rindo mi agenda. Dime tú cuál es tu agenda. Soy tu siervo, soy tu sierva. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora sí te presento mis necesidades, tanto espirituales como físicas. Tú eres mi pan de vida, quien me provee el pan físico también. Señor, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, te confieso mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero te confieso mi pecado y después te digo, líbrame de caer nuevamente en la tentación.
Pero a la vez, Señor, te pido que me des la capacidad de perdonar, incluso aquello que pareciera imperdonable, porque tú me has perdonado tanto a mí. Debo recordar que yo también tengo que perdonar. Señor, líbranos de la tentación, de caer y ceder ante la corriente del mundo. Sosténnos en medio de las pruebas y dificultades y danos tu poder para vencer al maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Voy a guiarte en una oración de fe para que rindas tu corazón a Jesús. Dile conmigo estas palabras al Señor, confesando con tu corazón y tu boca, creyendo con tu corazón y confesando con tu boca. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Hoy me rindo a ti, Jesús, desde ahora y para siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.